representativo del conjunto de la sociedad, porque la sociedad política, después la sociedad y la política se someten al unicato, hoy casi sin resistencia. En principio sí, la oposición sin duda no ha sabido construir alternativas. La oposición no tiene temas diferentes de los del kirchnerismo, responde a los temas del kirchnerismo. Es decir, temas que son fundamentales, digamos. La cuestión impositiva. Este país clama por una reforma impositiva, porque por un lado hay una carga del impuesto del 50% para ciertos sectores de la población, por otro lado hay una evasión impositiva bestial, por otro lado el impuesto a los bienes personales es una especie de fantochada que no existe. Hay 10.000 cuentas registradas en el exterior en el impuesto de bienes personales. Esto es una especie de fantochada que no existe. Es un impuesto que debería ser derogado por carnavalesco. Si la FIP no puede sino tener 10.000 registrados como el impuesto de bienes personales, 10.000 cuentas en el exterior, es un carnaval esto. Entonces, un tema, que este podría ser un tema de la oposición, un tema que podría ser, es fundamental, la redistribución de ingresos se hace por vía impositiva. En todos los países del mundo, en Estados Unidos, en todos los países del mundo la redistribución de ingresos se hace por vía impositiva. Este tema no existe en la agenda del kirchnerismo, no existe en la agenda de la oposición. Acabamos de enfrentar una catástrofe que es de orden territorial, que es la Argentina tiene un territorio desintegrado desde el punto de vista de sus transportes. Eso no se ha tomado. Kirchner se subió a un tren en los primeros meses de su gobierno, o en el primer año de su gobierno, y dijo: acá yo vengo a restituir todos los trenes. No se hizo nada al respecto. No, ahora, cuando usted describe esto, y volviéndolo del unicato, que es una buena figura, pero la impresión que uno tiene es que también la oposición se somete al unicato. Digo, la percepción que uno tiene es que esa figura, con el contenido que le da el 54% de los votos, retrae a la oposición. Es decir, la oposición siente que no tiene, no derecho, pero que, bueno, no tiene el margen para plantear objeciones a lo que proponga el gobierno y particularmente a lo que diga la presidenta. Es como que no se puede criticar porque la votó el 54% de los votos. Bueno, sí, es así, la oposición, pero además yo creo que es eso, es decir, es la presión que ejerce sobre la oposición el haber perdido de la manera que perdió esas elecciones, pero también el déficit de ideas que está en la oposición, y yo diría el carácter timorato de la oposición. ¿Por qué la oposición no abre un debate sobre impuestos? Que es un debate progresista, y hay zonas que se inscriben en el progresismo de la oposición. Tiene un carácter timorato, no tiene miedo de lo que le van a decir. ¿Por qué la oposición no abre seriamente un debate territorial? ¿Por qué los líderes importantes de la oposición, no algunos diputados que han ido a Andalgalá y han ido a Alfamatina? Los líderes importantes de la oposición. Bueno, el ex gobernador Wiener es un líder que creció en la oposición, sin duda. Porque en ese sector, el Frente Progresista, han ido diputados, una segunda línea, se han hecho presentes en Andalgalá. ¿Qué pasa? Que la oposición en su conjunto no dice: vamos a ver qué es esto de la minería en cielo abierto, pero hacernos presentes. Por papers uno se puede enterar. Yo creo que esa gente está tan sola como la de Gualeguaychú. Yo creo que esa gente está sola como la de Gualeguaychú. Yo fui a Gualeguaychú varias veces, carácter de periodista, no de integrante del movimiento, y la soledad era muy fuerte. Entonces, ojo con eso, porque los movimientos sociales necesitan de la política y la política necesita nutrirse de los movimientos sociales. A mí me hubiera gustado ver a los grandes líderes de la oposición, los grandes, los más destacados de la oposición, en el Famatina y en Andalgalá, porque es una cuestión importante. Entonces, ¿qué hace la oposición hoy? Nada, no puede generar ideas, no puede organizarse en términos ideológicos, en términos de principios. Así no va a poder ganar ninguna elección. Cristina puede perder elecciones, el asunto es que hay que ganárselas, no que ella las pierda. Es decir, si la situación económica se deteriora, ella puede perder elecciones. En ese sentido, es como Federer. Por el momento Federer puede perder partidos. El asunto es quién se los gana a Federer. Se los gana Nadal. Entonces, hay una oposición que está en condiciones de ganar un partido, no de que si le va mal a Cristina, ella simplemente pierda elecciones. Le quiero hacer de mi parte la última pregunta y específica sobre el documento que sacaron ustedes vinculado al tema de Malvinas. Y usted decía, bueno, la oposición debe animarse. Bueno, ustedes se animaron, también le llovieron algunos cascotes, ¿no? Digo,
Porque, digo, ahí se plantea el tema de, bueno, ¿qué hacemos o qué se hace con los habitantes de las islas, así en términos generales, ¿no? Ahora, ¿ustedes plantean específicamente el tema de la autodeterminación o no está enunciado? Nosotros enunciamos que los kelpers, y digo mal los kelpers, los isleños, o como ellos se autodenominan, los Falklanders, que nosotros diríamos malvinenses, pero digamos isleños para entrar fuera del conflicto, no son solamente portadores de intereses, son también sujetos de derechos y también tienen opciones y deseos. Eso es lo que planteamos y que nos parece que es una voz fundamental en cualquier negociación. No es simplemente una negociación entre Gran Bretaña y la Argentina, sino que estamos en el siglo XXI, no estamos negociando con los principios de mediados del siglo XX. Las pequeñas poblaciones son respetables, no se les puede decir los kelpers se tendrán que ir a otro lado, esperen a jubilarse y vuélvanse a Gran Bretaña. Hay gente que está afincada, que tiene hijos, nietos en esa tierra. Entonces nosotros decimos son sujetos de derecho, no pueden ser sacados del problema y diciendo se respetarán sus intereses, no son simplemente portadores de intereses, son sujetos de derecho. Esto es lo que nosotros quisimos alertar, entre otras cosas, con el documento. Ahora, por estas cosas la prensa oficialista las trata de piratas, a los que firmaron esto. Sí, nos trata de piratas. O de pro británicos. Lo que queremos, digamos, se reflotó la palabra cipayos como si estuviéramos en la isla, en la India en el siglo XIX. Digamos, esta es una soncera argentina. Típicamente, llamar a cualquiera que disienta con una posición ultranacionalista cipayo es una soncera argentina. Bien, entonces lo que queremos es que se abra el debate. Si se discute duro, se discute duro. Nosotros afirmamos los isleños son sujetos de derecho, otros dirán no son sujetos de derecho porque es una población trasplantada, aunque vive allí hace 100 años, aunque muchos de ellos tengan más antigüedad en las islas que nuestros propios abuelos en la Argentina. En fin, pero que se abra ese debate, que la Malvinas no sea una cuestión nacional sagrada, porque las cuestiones sagradas llevan a los enfrentamientos irrevocables, bélicos o no. Cuando la cuestión se convierte en una cuestión nacional sagrada, no se puede sentar uno en una mesa de negociación. Entonces, a mí me parece que hay un nacionalismo territorial que puede ejercerse de muchas maneras. El peor nacionalismo territorial es el que está buscando cachitos de tierra por las fronteras. Gracias. ¿Qué pasaría con los polacos? Estoy dando un último ejemplo. Cambiaron de soberanía 5 veces en el curso de 60 años. Entonces, el nacionalismo territorial también se ejerce como sistema de transportes. Y el nacionalismo territorial tiene que redefinirse porque estamos en el siglo XXI. Y por eso reivindicamos que los isleños son sujetos de derecho. Gracias, Gracias, Arlo. No, gracias a ustedes. Venimos en